A mí no me gusta mucho el sol, pero bueno, el Señor envía así. Muy bien, mis hermanos, hoy me toca a mí compartir la palabra de Dios y bueno, la última vez que hablé con ustedes les había dicho que íbamos a tocar los temas donde los hermanos, ¿no? de la Biblia, de los evangelios, habían tomado un tiempo para orar, ¿verdad? Habíamos visto conmigo la última vez cuando Daniel oró y muchas cosas aprendimos aquel día, ¿verdad? Hoy he hecho una pausa porque debería haber tomado cuando los hermanos en el libro de Hechos oraron, pero quería entrar en contexto y me pareció muy interesante lo que leí antes. Así es que eso es lo que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar el Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 22. ¿Sí? Y bueno, quiero contarles algo. Hace años, si no me acuerdo, cada cierto tiempo, ¿no? Acá en Perú viene lo que es el fenómeno del Niño, ¿verdad? Sí, esa masa de agua caliente que se pone en las costas de nuestro océano. Y bueno, cambia totalmente el clima, cambian muchísimas cosas. Acá, bueno, los riachuelos, ¿no? Que hay en Huachipa, canalitos que hay, que siempre están vacíos. Cuando viene este fenómeno, lo que pasa es que se empieza a inundar, comienza a salirse el agua, se dispersa por todos lados y nosotros como peruanos estamos mirando, ojalá que no venga, ojalá que no venga, estamos asustados mirando ahí que va a venir, pero va a venir de hecho si pasa otra vez. Así es que eso no va a ser ninguna novedad. Un arquitecto japonés, si no me equivoco, que sabe de todas estas cosas, de hacer diques, todo eso, estaba asombrado. ¿Por qué esperamos tanto? ¿Por qué los peruanos esperan tanto? Si va a venir el huaico, pues prepárense, alístense. La idea de él era que viene mucha agua y pues vamos a darle uso, vamos a separarla. Esa era su idea y es una idea muy lógica, ¿verdad? Es muy, muy lógico eso. Nosotros asustados esperando que venga y cuando que no venga, orando porque no venga, pero podemos hacer algo enfrente a este problema. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pedro y Juan no en un problema, hermanos, no algo que se le haya escapado al Señor de las manos, sino Pedro y Juan están y van a estar enfrente de muchas personas importantes. Y debemos tomar en cuenta esto, que sí, cuando venimos acá, ¿no? Los hermanos nos predican, nos dicen, sí, cuando tienes aflicción, ven al Señor, Él te va a ayudar. Amén, gloria a Dios por eso, no podríamos solos. Pero también, ¿sabes qué? No solamente va a haber aflicción de repente por malas decisiones que tomemos, no va a venir solamente aflicción por malas decisiones que tomemos en realidad, sino también va a venir aflicción por predicar del Señor, por predicar a Jesús. Por eso va a venir aflicción. Y es una promesa en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Solamente para resumir, por favor nos ponemos todos en Hechos capítulo 4, versículos de 9 al 22. Yo voy a leer solamente unos cuantos versículos para poder iniciar. Son 22 versículos, vamos a avanzar rápido. Vamos a leer solamente hasta el 9, ¿sí? Pero antes de ello vamos a orar, ¿sí? Oremos al Señor para que nos guíe esta noche y nos haga saber qué quiere que entendamos el día de hoy, porque hoy nos va a hablar. Amado Dios, bendito Padre, antes de iniciar, Señor, antes de hacer cualquier cosa, te oramos, Señor, y queremos ponerlo en tus manos. Gracias te damos por este precioso tiempo, este día miércoles, Señor, tuyo, Padre Santo, día de oración, donde nos acercamos a ti, Señor, para poder orarte, Señor, poner nuestras cargas, nuestras aflicciones, cualquier cosa que estemos pasando, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre Santo, en este día en particular, con mis hermanos y con la Iglesia unida. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea clara, Señor, que podamos entenderla, atesorarla, Señor, y también que baje a nuestras manos, Señor, a nuestros pies y podamos, Señor, poder hacer tu obra, que es lo que nos has encargado el día de hoy. Gracias, mi amado Padre, por todo. Trae a mis hermanos, a los que han de venir, Señor, tráelos con bien y tráelos aquí sanos y salvos a tu casa. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo, Señor. Amén. Leamos, mis hermanos, hasta el versículo 10, nada más, hasta 9, perdón. Dice así la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos,
resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen que en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Para poder entrar a este contexto, mis hermanos, es bueno mirar siempre un capítulo antes y un capítulo después. Vamos un capítulo antes, el 3, les voy a resumir lo que sucedió. Juan y Pedro están subiendo, como lo hacían siempre cada semana, a orar, ¿sí? Y era un día cualquiera, un día normal, estaban subiendo a orar y se encuentran con un cojo, estaba en una puerta, estaba en la entrada, perdón, él era un cojo de 40 años, ya era cojo de 40 años, siempre estaba ahí día a día. Y lo que sucede era que, bueno, el cojo les pide limosna, ¿no? Como siempre, ese era su trabajo de él. Y Juan y Pedro, bueno, no le dieron monedas, pero lo que sí le dijo en el nombre de, no tengo ni oro ni nada, pero en el nombre de Jesús te ordeno que te levantes, y sucede este milagro. Y lo que sigue es, lo siguiente es que este cojo pues entra al templo, entra a adorar, muchas personas están asombradas, y no solo asombradas, también están asustadas. Lean el capítulo 3, ahí aparece, están asustadas, y todo un alboroto. Un día cualquiera. Podemos pensar que no, ¿verdad? Es un día cualquiera. Ahorita les voy a mostrar por qué. Entonces, esto está pasando en este capítulo. Y en el capítulo 4, iniciamos del 1 al 4, donde va a estar Pedro y Juan delante de personas importantes. Ahí vemos el desarrollo de esta historia. Entonces, acá vamos a poder ver, hermanos, que Dios abre una puerta, no solamente para que este cojo se cure, sino para que muchas personas vengan a él. ¿Sí? Es más, esta puerta donde está este cojo, esta entrada, Jesús pasó muchísimas veces. Y yo me imagino, no, él sabe lo que va a pasar, esto va a pasar cuando yo me vaya. Y me imagino eso porque Jesús pasó muchas veces por ese lugar. Entonces, hermanos, al ver la historia, al ver esto, el libro de Hechos, es una persecución a la iglesia. Vamos a ver, pero el corazón de Dios siempre está en esto, en el de salvar a muchos. ¿Sí? Ahora vamos a ver en estos primeros versículos cómo fueron que 5,000 creyeron, hermanos. Una prédica de Pedro convierte a 5,000 hombres, hombres nomás menciona. Me imagino que eran más, con las mujeres y los niños. Y todo, bueno, comenzó de manera circunstancial, como les dije, del día a día, porque Pedro no se imaginó que iba a reunir tanta gente. Vamos a ver, miren los versículos del 1 al 4. Dice, hallando ellos al pueblo, dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aquí se desarrolla la historia de todo lo que está pasando. Un cojo es sanado por el poder de Jesús. Pedro lo aclara porque todos pensaban que, oh, ellos tienen poder, y no. Pedro aclara que ha sido Jesús el que ha hecho esto. Entonces, se hacen todo un alboroto, hermanos, en esta parte del templo. Oyen los saduceos y llegan estas personas. ¿Quiénes son los saduceos? ¿Verdad? Me pregunto yo. Ya, he recopilado información. Los saduceos, bueno, eran, hermanos, una secta religiosa en aquel tiempo. Estas personas, en la época de Jesús, obviamente, se diferenciaban mucho de los fariseos porque estas personas no creían en la resurrección, no creían ni en los ángeles, ni nada de esas cosas. Para ellos no, eso no tiene sentido, nada que ver. Esa era la forma que se diferenciaba de los fariseos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esta gente, bueno, trabajaba y servía al pueblo. El jefe de la guardia también que se menciona al inicio era el jefe de seguridad del templo. ¿Sí? Y llegaron a prender a Juan y bueno, los mandan a la cárcel. Dice que le impusieron manos, ¿verdad? Pero no está diciendo que se pusieron a orar, no, sino lujo de violencia, así se puede decir. Así lo jalaron, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, entonces, hermanos, problema. A simple vista podríamos decir, ¿no? Que, bueno, no les gustó lo que ocurrió, ¿verdad? El punto acá, y se nota que es, bueno, el cojo, ¿no? ¿Por qué lo sanaron, no? Pero, hermanos, no.
El problema está en el versículo 2. Dice, no es la sanidad del cojo, el problema está de fondo en el versículo 2. Dice, resentidos de que se enseñasen al pueblo, dice, y se anunciara en Jesús la resurrección de los muertos. Seguramente por eso los saduceos estaban así medio inquietos. Y no solo eso, si se dan cuenta, estas personas son las mismas que crucificaron a Jesús. Y lo que me imagino que pasó por su mente fue, bueno, Jesús ya murió, pero estas personas están volviendo a hablar de Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? Me imagino. Vemos el corazón del problema, pero en realidad es odio hacia Jesús. Porque imagínate estos hombres, Jesús ya muerto, ya no va a haber nadie más que hable de Jesús, y no vamos a saber nada de Jesús por un buen tiempo, y de repente aparecen estas personas, Pedro y Juan, hablando de Jesús. Y bueno, está sanando personas. Vemos Jesús que está obrando a través de ellos, y estas personas, bueno, se encierran a pobre Juan y a Pedro. A pesar que ha sido bendecido este cojo, ellos son apresados. En este capítulo vamos a ver también, hermanos, bueno, a partir de aquí ya inicia, digamos, una oleada que va a poner a la iglesia, que la va a mover. Aquí vemos 5,000 que creen, ¿verdad? Y esto es lo que me fascina más, que esos 5,000 ven que sus pastores han sido presos, pero en ningún momento dudan. No dicen, no, ya no vamos a creer, mira, los pastores los han puesto en la cárcel, podemos morir nosotros también. Pero no, los 5,000 tienen convicción. Los 5,000, bueno, es la obra del Señor, ¿no? La que toca sus corazones. Entonces, acá vamos a ver algo importante. Como les dije al inicio, la promesa de que estas cosas van a suceder. Pedro y Juan están haciendo lo que el Señor les mandó a hacer, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? No les gustó a las personas, no les agradó para nada. Vamos a Juan 15, ahí nos va a decir algo importante. Juan 15, versículos del 18 al 20, dice así la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos, dice, si es tu Biblia, subráyalo, de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué está pasando aquí entonces? Jesús les está diciendo a sus seguidores, esto no tiene por qué sorprenderlos. Es más, cuando esto pasó, seguramente Pedro y Juan no estaban sorprendidos de la reacción que iba a pasar o de lo que iba a suceder. Estoy más que seguro que no, porque Jesús ya les había dicho, ¿verdad? Que no, por si acaso, esto no los tiene que tomar por sorpresa, esto va a suceder, esto es una realidad en sus vidas. Y no es porque tú eres así, no, es porque tú estás hablando de Jesús. Porque Pedro y Juan estaban hablando de Jesús. Y hermanos, esa promesa también es para nosotros. No es alentadora, ¿verdad? No nos alienta a pasar aflicción, hermano. Yo no tengo problemas aparte, otra más aflicción. No, el Señor nos promete eso en su palabra. ¿Sí? Entonces, nuestras vidas, hermanos, van a venir oposiciones, persecución, seguramente no como aquí o no como en los países del Oriente, pero va a haber odio, ¿sí? Por el simple hecho de seguir a Jesús. Y eso, te digo, si no lo sabías, no es algo que deba sorprenderte. Si eso sucede en algún momento en tu vida, no es algo que te deba decir, pero ¿por qué? No lo hagas. Más bien, recuerda la promesa del Señor. Pero Jesús les dijo, bueno, si queríamos seguir sus pisadas, ser sus siervos, ¿qué podríamos esperar, verdad? Y bueno, ahora, ¿cómo lo puedo traer yo eso aquí, a estos tiempos? Vemos acá este tipo de persecución. Nosotros vamos a pasar ciertamente, si no estoy hablando del Señor, si no estoy hablando de Jesús, no va a venir este tipo de aflicción a mí, ¿verdad? Pero si yo estoy hablando de Él, si yo estoy evangelizando, estoy dando volantes, estoy en mi trabajo hablándole a quien se me acerque, si estoy en en el trabajo que nos dejó en Mateo 28, si estoy en ese trabajo, la oposición va a venir. Y eso es algo que debemos acordarnos. Sí, va a haber presión en lo laboral, seguramente, en la familia. Bueno, ser el único en la familia que cree en Jesús, imagínate, yo conozco la historia de una amiga de mi esposa, en su otra iglesia, era la única y no te imaginas lo que les decían a la pobre. Era, bueno, el patito feo de la casa, era terrible, hermanos, pero ella oraba por su familia. Entonces, predicar de Jesús simplemente te va a traer problemas. Así de sencillo.
Y de repente me dirás, pero hermano, no, no, eso no pasa conmigo, hermano. Conmigo, bueno, todo es miel sobre hojuelas. No, esas cosas a mí no me pasan para nada. Entonces deberíamos evaluar si estás viviendo como quiere Jesús que vivas, porque donde estés vas a incomodar a alguien. Con el simple hecho de que sepan que tú eres cristiano, vas a incomodar a todos. Yo recuerdo mucho, a mí sí, yo he incomodado a varios y varios me han incomodado a mí también. Yo cuando a veces escucho a mi hermano Ernesto, una vez nos contó en su trabajo, la jefa de su trabajo todavía, fue terrible para él. Yo lo sufrí, pero en bajo nivel, porque no era mi jefe, sino era una compañera de trabajo nada más. Pero fue incómodo. No me imagino que mi jefe esté encima de mí. Mi hermano lo pasó y oramos por él también. Pero bueno, el Señor dice eso, ¿verdad? Miren, acompáñenme por favor a 2 de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Hay una promesa. Segunda de Timoteo 3:12 nos dice lo siguiente. Lo leo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Ven? Pablo habla al joven Timoteo al final de su vida y le dice estas cosas. Si también los que quieren vivir piadosamente, los que están viviendo piadosamente, o sea, los que están creyendo en Jesús, los que están compartiendo, ellos van a pasar persecución, dice. Entonces, si yo quiero vivir esa vida piadosa, es más, debo estarla viviendo. Mi vida debe ser un reflejo de Jesús. Y cuando se habla aquí en la Biblia, hermanos, esa vida piadosa es, bueno, es seguir a Jesús. Es eso básicamente. Pablo le dice a Timoteo y a nosotros, bueno, y a nosotros, si tú y yo queremos vivir esta vida, que es seguir a Cristo, es persecución. Es persecución. Si no estás incomodando a nadie, evalúa. Estoy haciendo lo que me mandó mi Señor a hacer, estoy compartiendo lo que yo creo, estoy hablándole a alguien, porque de repente cuando salgo de acá, Jesús aparece, pero el domingo temprano nada más en mi vida y estoy viviendo igual, normal. Es más, nadie sabe que soy cristiano. Es más, soy un cristiano, pero de la secreta, ¿no? Imagínense eso, hermanos. Y es terrible. Una vez un borracho, no me acuerdo qué me contó esto, pero un borracho, era borracho en su casa, nadie lo quería, hasta que conoció al Señor y le gustó mucho, pero este borracho, ex borracho, empezó a ir a la iglesia, a leer la Biblia y su familia le dice, oye, te queríamos más como eras antes. Y esto es terrible, hermanos. Vemos la mano de Dios, vemos el cambio, pero la gente es así, hay oposición. Tienes un tipo sobrio, sin alcohol más en su vida, que anda de manera decente, pero bueno, el enemigo es así. Entonces, hermanos, como les dije, esto no me debe tomar por sorpresa, porque Jesús dice, acuérdense de esto, de lo que les digo, no son superiores a su Señor, van a sufrir persecución. La oposición va a venir en tu trabajo, si estás compartiendo hoy tu evangelio, en tu familia, si alguien no ha creído aún, en la escuela tal vez, pero va a suceder, va a venir, como ese huaico que les dije al inicio, va a venir, igual que a Pedro y a Juan, pero debemos canalizarlo a algo bueno, porque Pedro y Juan, esto que pasaron, pues lo canalizaron para hacer la obra del Señor. Entonces, hermanos, la buena noticia es que 5,000 han creído, así que alegrémonos, 5,000 han creído, en medio de la oposición, de la adversidad, hay más creyentes. Y hermanos, este es un común denominador. Siempre que hay estas cosas, más personas creen. Es como que estuviera el Señor moviendo a su iglesia a hacer esto y más van a creer, más van a venir al Señor. Y eso es hermoso, el Señor está haciendo su obra. Sigamos. Entonces, hermanos, vamos a seguir leyendo los versículos siguientes. Dice así, del 5 al 7. Aconteció al día siguiente, dice, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué está pasando aquí? Hermanos, acá solo tenemos a 2 pescadores de Galilea, a Pedro y a Juan.
Tenemos gente importante aquí, tenemos a gobernantes, tienen ancianos, es el poder político de ese tiempo. Habían representantes de cada tribu. Te voy a contar ya para que más o menos te imagines esta situación. Pedro y Juan están siendo llevados, han sido encarcelados, ahora están yendo a un lugar donde los van a hacerle preguntas. La intimidación está al máximo aquí. ¿Por qué? ¿Qué personas están aquí para yo sentirme intimidado? Hay gobernantes, hay ancianos, está todo este poder político de ese tiempo, están los representantes de cada tribu, ¿sí? Están los escribas, que eran la autoridad, ellos transcribían todo y seguramente no había uno, había más de uno seguramente. Si pudiéramos pesarlo actualmente es como abogados, ¿sí? Y no había uno seguramente, había más. Está el sumo sacerdote, nombra a dos, Anás y Caifás. Uno de ellos es el original, el otro es puesto por Roma, pero están los dos ahí. Uno puesto por los romanos y el otro era puesto por los judíos. Estaban aquí las familias de estas personas, estaba el Sanedrín, estaba el Consejo de Ancianos, y ellos eran algo de 70, si no me equivoco. Estamos hablando de cuántas personas, hermano, ya me perdí. Digamos que hay más de 100, ¿sí? Más de 100 personas, y no son personas cualquiera. Semanas antes, esas personas crucificaron a Jesús. Y estoy seguro que acá Pedro y Juan se ponen en el centro, es como si los arrinconaran. Hermanos, están presionando, está mi miedo. Después de esto, ¿qué voy a decir? Perdón, disculpen, no quisimos hacer nada, lo sentimos. Podría ser eso una respuesta, ¿verdad? Pero vemos aquí gente importante y van a ser rodeados por estas personas con títulos, personas con renombre, con prestigio, con influencia, personas que, wow, son de lo mejor de lo mejor. Suficiente. Y esto tiene todo para poderte asustar. Esto tiene todo para poderte silenciar y pedir perdón e irte. Esto tiene todo para simplemente decir, lo siento, no va a volver a pasar, me voy, lo siento, disculpen chicos, y nada más. Y estoy segurito que por la mente de Pedro y Juan pasaron, estos son los mismos que crucificaron a nuestro Señor. Y el miedo, ellos seguramente dirían, acá morimos. Solamente tienen que dar una orden para poder hacerlo, nada más. Entonces, suficiente para asustarlos, ¿verdad? Intimidarlos, ¿verdad? Entonces, acá, pero es suficiente potencial para hacer retroceder a cualquiera. En realidad, ¿qué van a hacer? ¿Qué harías tú si estuvieras en una situación parecida? Seguramente, ¿alguna vez has volanteado? ¿Has pasado un volante? ¿Sí? ¿Qué tal si uno de ellos es una persona importante? Digamos, no sé, tiene universidad, sabe, y quiere hacerte preguntas. Pero tú dirías, pero yo solamente quería volantear. ¿Cómo defiendo lo que creo? ¿Cómo lo voy a hacer? Este 29 vamos a salir a evangelizar, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? Muchas personas van a querer saber. Quizás al que le estoy dando mi primer volante va a querer que yo le hable. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a llamar a mi líder? No. Esto que hizo Pedro y Juan se les encomendó y Jesús lo encomendó en Mateo 28 a todos nosotros, y debemos estar listos para este tiempo, para este momento. Ellos están enfrente de personas importantes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, hermanos, hay algo importante, está en el versículo 8. Entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, y subraya, por favor, si es tu Biblia. Esto tiene todo el potencial para callarte, para silenciarte, para hacerte retroceder, es más, para ya no venir a la iglesia tal vez, pero estos hombres son diferentes, tienen algo distinto esta vez, ¿sí? Entonces, esta audiencia es intimidadora, pero hay algo importante, el Espíritu Santo. Ellos están llenos del Espíritu Santo, entonces ellos van a hacer frente a esta audiencia. Son personas comunes, hermanos. Pedro y Juan no han estudiado en el mejor seminario de aquel tiempo, no. Ellos se van a asombrar más adelante de lo que ellos saben. Es más, se van a sentir ellos, de repente, se van a poner en la discusión de, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? Eso es el Espíritu Santo, en ti y en mí. Entonces Dios usa este tipo de personas, hermanos. De repente al dar un volante este 29, no te sientas menos, no te sientas chiquito, no te sientas, pero yo no sé nada. No, ora al Señor. También, así como hay una promesa de la persecución por hablar de Jesús, también hay una promesa cuando sea el momento de hablar de Jesús. ¿Sí? Date cuenta que no se trata de ti, se trata de Él.
se trata del Señor. Entonces, pero Dios está buscando esos obreros, está buscando esas manos que quieran hablar, que quieran compartir el Evangelio. Él busca corazones de personas disponibles que confíen en su voluntad. Y eso es importante y es algo en lo que debemos estar confiados. Entonces, Pedro y Juan están rodeados por estas personas y como les dije, ya no son los mismos. Vamos a leer del 8 al 12. Vamos a ver cómo Pedro y Juan hacen frente a esto. Ya Pedro no es el mismo, Pedro es otra persona, no es el que está asustado, no es el que habla por hablar, primero habla, después piensa, no, él está siendo llevado por el Espíritu Santo. Miren, del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, seguramente sus oídos rechinaron en ese momento, de hecho que sí, y recuerden, el Espíritu Santo está en él, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, dice. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, Pedro les ha dicho que ustedes son unos asesinos. Hay que tener mucho valor para hacer eso. Y en ese lugar. Pedro es otra persona. Pedro es totalmente diferente. Pedro, no, acá no vemos a Pedro el impulsivo. No, acá no vemos a Pedro. Él sí está siendo impulsado, pero por el Espíritu Santo. Y esa es la promesa que tú y yo tenemos. Tienes el Espíritu Santo en tu corazón y lo que va a pasar cuando tú compartas en algún momento no es que te va a poseer, no, sino lo que tú ya sabes, lo que conoces, lo que has escuchado, va a volver a tu mente en algún momento. Muchas veces yo al pastor Rubén, bueno, cuando estamos en Misión 30, él dice, pastor, yo no puedo, no puedo salir al frente, ¿cómo voy a estar ahí? No, anda nomás. Y entendí que no se trata de mí. Entendí que no se trataba de mí, porque si no, si lo que yo quiero decir, pues tengo que, ¿no? Anotarlo, porque es mío. Pero no, cuando se trata del Señor, el Señor te va a guiar, Él te va a llevar. Y si quieres ver una persona llena del Espíritu Santo, acá está Pedro. Pedro no está saltando, Pedro no está tirado en el piso, Pedro está hablando cosas muy coherentes. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. No podemos buscar en otro lugar, como nos quieren hacer pensar a veces, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero. El versículo 8 marca la diferencia de Pedro, y esa es la gran diferencia esta vez. Entonces, ya no vemos a esta persona impulsiva ni nada de eso, más bien vemos una promesa más que está en Lucas 24. Te invito a ir ahí. Lucas 24, versículo 49. Acá yo lo tengo, dice así, he aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, hermanos, acá está esa promesa. Dice que esperen en Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. Cuando haya venido, recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Entonces, tú y yo somos testigos, sí. ¿Qué hace un testigo? Testifica. ¿Y de qué testificamos? De Jesús resucitado, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. Entonces, no tengas miedo al momento de salir. Es más, ¿cuándo ha sido la última vez que has compartido tu fe? Yo una vez, no me acobardé, pero sí sentí miedo. En el colegio me tocó una vez, como soy profesor, hablar de Santa Rosa de Lima. Obviamente no voy a hablar de ella, pero no pude decirle al coordinador nada. A mi esposa le dije, Daisy, hay que orar porque si digo algo que no le va a agradar, seguramente me va a votar. Pero o era mi trabajo o era ser fiel al Señor. ¿Saben qué pasó? Me acerqué, oré al Señor muchos días antes y ese día temprano no le dije a nadie que me reemplazara. Sí, dije cuándo nació y todo eso, pero lo enfoqué a Jesús. Tanto que ni siquiera hablé de ella, no me acuerdo nada. Pero lo que sí me acuerdo era que lo enfoqué todo a Jesús. No hablé de Santa Rosa para nada, pero sí lo enfoqué a Jesús. Y salí y agradecí al Señor y les diré que no me acuerdo lo que hablé, pero estoy más que seguro que no hablé de Santa Rosa. Y eso me asustó, sí, porque era, de hecho, que si se amargaban, porque se llama San José en mi colegio, pues, ¿no? Y ya saben a qué se inclina.
Pero gracias a eso, otra vez me invitaron para Semana Santa. Me dijeron, vas a hablar eso. Ay, ya le digo, y yo feliz, pues, ¿no? Me voy a preparar más bien. Y me preparé, pues, porque iba a hablar de la crucifixión y todo, pero no conté que ese día iban a estar los directores, los coordinadores de los niveles. Y ya te imaginarás, hermano, hermana, el susto que tenía. Pero el Señor ha prometido eso, dije. Y yo no le voy a ser infiel. Yo quiero valorar, quiero hacer eso. Y hermanos, oré al Señor y volvió a pasar. Me dio la oportunidad de predicarle a todos los alumnos ese día. Invité a la salvación, es más, a todos ellos. Y eso dio punta a que yo, pues, hago un devocional con los chicos de secundaria, cada día que me tocaba. Yo asustado de repente perder el trabajo, pero el Señor quería que haga eso. Suficiente para no poder querer hacerlo, de repente por miedo, ¿no? Porque me pueden botar del trabajo, pero pasó eso y varios se me acercaron, profesor, usted es cristiano, ¿no? Sí, soy cristiano. ¿Y qué creen? Encontré más niños cristianos ahí. Me alegré mucho y agradecí al Señor porque, ¿cómo pues? Yo también pensé, hermanos, ¿cómo me puede usar a mí? ¿Yo qué de bueno tengo? ¿Qué he hecho para que puedan pensar en mí siquiera un poco? Pero sin embargo, me puse en la situación y tuve que reaccionar. ¿Y cómo te está yendo a ti? Estás teniendo no de repente lo mismo, de la misma cantidad, de repente no con alumnos, pero sí con la persona que trabajas a su costado. ¿Conoce, sabe que eres cristiano? ¿Lo sabe? ¿Le has dado un volante? O de repente estamos pensando, no quiero perder su amistad. Si le doy, ¿qué va a decir de mí? Y no, acá vemos a Pedro y a Juan que son extra valientes, pienso yo, y están encima, pero recuerda esto, no te pongas como yo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? La promesa dice que su espíritu que mora en nosotros es el que va a hablar. No vamos a ser poseídos por si acaso. Lo que estoy hablando es que lo que tú conoces, porque estás conociendo al Señor, porque estás leyendo su palabra, lo vas a recordar ese día. Y Él te va a direccionar para que tú puedas hablar de Él. Así de simple. Y te va a usar. Entonces, hermanos, vemos a una persona llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Como les dije, no empieza a temblar, no está en el suelo, habla cosas muy coherentes, tiene denuedo. Miren qué dice Lucas 12. Vamos ahí, Lucas 12, capítulo, versículos del 11 al 12. Lucas 12, versículos del 11 al 12, dice así. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis, dice, por cómo ha de hablar, cómo o qué hablaréis de responder o habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Hay que tener cuidado con este versículo, porque eso no quiere decir que, entonces no voy a estudiar y me voy a parar en el púlpito y el Espíritu me va a revelar. ¿Es lo que está diciendo aquí? No. Lo que yo estoy entendiendo es diferente. Es que lo que tú conoces, lo que has escuchado, lo que estás aprendiendo, ese momento lo vas a recordar y ese momento lo vas a decir. Entonces, es la promesa del Señor, ¿ven? ¿Hay promesa de persecución? Sí, amén. ¿Hay promesa de que Él va a estar con nosotros? Sí, amén. Entonces, no se trata de nosotros, ¿verdad? Se trata de Él. Entonces, hermanos, dice, no se preocupen por armar una buena defensa o un buen argumento. Jesús no miente. Así como sabía que iba a venir la persecución, pues también sabía que el Espíritu Santo iba a venir. Entonces, hermanos, esto debe darte paz. Esto debe animarte a hablar de Él. Esto debe no hacerte pensar de que solamente los ancianos hablan de Jesús, solamente ellos saben evangelizar, nosotros no, yo no puedo, no debo. O si tengo la oportunidad, un ratito espérame, voy a llamar al anciano, a mi líder para que te diga. No, tú estás llamado, tú eres el testigo, yo soy testigo y nosotros testificamos. Entonces, el 29 tenemos chamba, ¿verdad? Prepárate en casa, porque vas a defender el evangelio. Y no digo que vas a defender porque te vas a agarrar de boca a boca, no, no, no. Vas a presentar defensa del evangelio, ¿sí? Y todos somos llamados a hacerlo. Entonces, este Pedro es increíble, ¿verdad? Les dice con mucho respeto, pero ustedes son unos asesinos y tiene de nuevo, tiene el Espíritu Santo. ¿Qué haremos con él, verdad? Entonces, vamos a continuar los versículos del 8 al 12. Vamos ahora, sigamos avanzando. 13.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, pueden decirnos nuestros amigos, vecinos o con los que trabajamos, oye, esa persona es diferente, anda con Jesús. Sí, sí, no es perfecta en sus cosas, no es perfecta en todas sus cosas, pero es innegable que es distinto, que está caminando de la mano con Jesús. ¿Podría decir alguien eso de nosotros? ¿O podría simplemente decir, no, ese no ha cambiado en nada, solo va a la iglesia, eso es todo? Porque este es un cambio radical en Pedro. Pedro y ellos ven y reconocen, a pesar de que son los malos aquí de la historia, ellos no dan a favor, van a favor, mejor dicho, que los ven y evalúan, ellos han andado con Jesús y se nota, es innegable. ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Podrían decir eso de nosotros? Podría decir alguien, yo lo conocí así, pero ahora desde que está en la iglesia, pues su vida ha cambiado y se nota, es innegable. Y que nadie pueda señalarnos, que nadie pueda decirnos, no, tú eres igual. Y hermanos, eso es algo peligroso, ¿saben por qué? Porque deben hablar bien de nosotros. No podemos nosotros hacer quedar mal a la iglesia. Y no digo a la iglesia en sí, sino a Jesús. Porque muchos no se acercan por eso. Porque dicen, mira cómo es esa persona, es así. Y los de la iglesia son así. Es que, bueno, cometen un error, lo evalúan o nos ponen a nosotros como el nivel, ¿no? Y no ponen a Jesús. Por eso mucho cuidado. Con eso es de doble filo. Entonces la pregunta, ¿pueden las personas decirlo? ¿Podrían? ¿Deberían? ¿Tendrían? Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Sigamos. Entonces, 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que se saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Ese conferenciaban entre sí, más o menos es, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos con la iglesia Dulos? Están predicando por todos lados. ¿Cómo nos detenemos? Sería bueno que nos dijeran eso, ¿no, hermanos? ¿Qué hacemos con el pastor Rubén y todos los hermanos de ahí? No los podemos detener. ¿Verdad? Sigamos, versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban. 16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hermanos, una vida cambiada, el mundo no va a poder negar. Te mirará. Lo único que va a decir es lo que dijeron ellos. Esa persona anda con Jesús. Sí, es innegable. Su vida es diferente, es distinta. Y hermanos, es un reto para todos nosotros poder, es como les digo, es un nivel que tenemos que subir, ¿verdad? Y debemos hacerlo. Entonces, sigamos. 17. Sin embargo, para que no divulgaran más entre el pueblo, amenacemos, nos dice, para que no hablen de aquel en adelante. Perdón, de nuevo del 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y miren, ni siquiera dicen el nombre de Jesús, sino en este nombre. Se referían a Jesús. 18. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que en el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Es la reacción del concilio. Bueno, hay que amenazarlos, hay que intimarlos. Y el mundo va a hacer eso contigo, ¿sabes? ¿Sabes qué te va a decir el mundo? El mundo va a decir, bueno, no lo podemos callar, pero que no me hable a mí de su Dios, que solamente sea para Él. El mundo va a querer silenciarte, el mundo va a querer callarte. ¿Y cuál es nuestra respuesta, hermanos? Aquí vemos que Pedro y Juan, bueno, se pusieron, no, ¿cómo decirlo?
pero respondieron con denuedo, respondieron con mucho denuedo y dijeron, no, no les vamos a hacer caso. Miren a Pedro, ¿ah? Son unos asesinos, no les voy a obedecer y los dejan sueltos. Eso solamente es el Señor, no es nadie más, hermanos. Entonces, estos hombres sin letras están, al momento que les dicen, no, reconocen que estaban con Jesús, dicen que, pero eran hombres del vulgo, eso significa que estos hombres, pues, para estos fariseos, estos judíos, no tenían letras, no estaban en un seminario teológico para nada, no tenían diplomas ni nada de eso. Por eso, es lo que sucede es que antes, en este tiempo, todos los varones, su único sueño era servir en el templo, pero si no podías, no daba tu cabeza para memorizar tanto, lo único que te dedicabas a otra cosa. Y ellos, pues, notan esto en ellos, ¿no? Pues son del vulgo, ¿no? Sí, no han estudiado en ningún lugar en Jerusalén, pero se dan cuenta de que han andado con Jesús. Entonces, hermanos, hemos visto, ¿no? O como una pequeña escalerita desde el inicio, la promesa del Señor que vamos a sufrir persecución, ¿sí? Por causa de Él, ¿sí? Pero también está la promesa de que Él no te va a librar de eso. ¿Sabes cuál es su promesa? Que Él va a estar contigo en ese momento. Que el Espíritu Santo te va a dar palabra para que tú puedas hablar, testificar. La pregunta es si estás listo ya para ser testigo. Es más, te puedo preguntar algo, respóndelo en tu corazón. Dime la última vez que tú le has hablado a alguien de Jesús. ¿Ha pasado una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? ¿Un año? De repente el mundo no te ha silenciado, pero hemos decidido nosotros estar en silencio, ¿verdad? Vamos a prohibir, les dicen estas personas. Bueno, ya no queremos más oír de Jesús. Si ellos quieren seguir creyendo, bueno, eso no importa, pero no queremos que anden hablando. Entonces, esa presión vas a vivir en el mundo, ¿sí? El mundo solo quiere que tu fe sea algo privado, que sea para ti, que no se lo digas a nadie. Y miren, acá el problema de repente no para Satanás, que o un cojo ha sido sanado. Satanás no le importa eso, no le interesa que ese cojo haya sido sanado. A él lo que le preocupa es que 5,000 han creído. Eso es lo que a él le preocupa. Es más, a él le va a preocupar cada vez que tú quieras compartir el evangelio. Eso lo va a alertar. A él no le preocupa el que está sentado sin hacer nada. No le interesa. Él sabe que sigue escuchando, no importa, que cante, no importa. Pero cuando empiezas a compartir y cuando empiezas a orar, el enemigo sale corriendo. Así que, ¿qué haremos? Si ya no he compartido, hermanos, tenemos volantes ahí. Pídenos los volantes para dar tratado. Es más, de repente solamente tienes que entregar. En el carro cuando vienes, entrégale a alguien, dale a alguien. Hazlo así. Evangeliza de alguna manera. Porque, como les digo, no esperemos. Esto que ha sucedido aquí, entre Juan y Pedro, y que los llevaron encarcelados, no es algo programado en su iglesia. No, ellos solamente estaban yendo a orar. Y de repente, bueno, vamos a curar al cojo. Ellos pudieron haberse callado tranquilamente. Bueno, ya pasó, ¿no? Pero no, Pedro lo que dijo, oye, tengo audiencia. Hay que hablar de Dios. En el aposento alto también, cuando pasó, se movió todo, vinieron muchas personas. Tengo público, vamos a hablar de Jesús. ¿Ven? Es del día a día y debes estar preparado. Debes estar listo para presentar el evangelio. Debes estar listo para poder invitar a alguien a la salvación. Porque si tu corazón no se mueve cuando tú has escuchado la profecía de que el que no está en el libro de la vida va a ser arrojado al infierno, algo está pasando en tu corazón. Algo está sucediendo. Si eso no me interesa o no me mueve o no me dice nada o de repente me dice, menos mal que me salvé de eso. ¿Y qué tal el que trabaja a tu costado? ¿Qué tal la persona que está a tu lado siempre? Que de repente nunca le has hablado. Es más, que ni siquiera sabe que vas a la iglesia. ¿Cómo está eso? Porque tenemos a alguien que no le hemos hablado, ¿verdad? ¿Sí? Yo tengo a alguien que no le he hablado. ¿Qué haremos entonces? No solamente oremos, hermanos, también seamos para adelante, avancemos. Y ese es el reto del día de hoy. Orar solamente por ello, pero también ir a la acción, moverme, hablar. A ver, para concluir, primeramente dice, no temamos a la hostilidad del mundo. Sí, van a ser hostiles, pero
No estamos solos. No le temamos a las circunstancias, para nada. No le temas a tus limitaciones. Importante. No le temas a tus limitaciones. Hermano, yo recién tengo un mes, 2 meses viniendo acá, pero no sé cómo. Lee, investiga, usa los evangelios, pero tienes que estar listo, porque alguien, el Señor te va a poner a alguien. Ese día, Pedro y Juan, no estaba en la agenda de Pedro y Juan ese día, pero sí estaba en la agenda de Dios. Así que, y por último, Dios ha prometido su espíritu y sabiduría para cada uno de nosotros. Así que no eres tú. Piensa que el Señor me va a poner en mi boca y voy a testificar. Seamos testigos, hermanos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a empezar a orar, ¿sí? Y les pido que pónganse cómodos para poder iniciar. Lo que tienes en mente de repente, acuérdate los nombres de las personas. Como les dije, eso que serán muchos arrojados al lago de fuego, hermanos, debe ser algo que te debe de mover. Debe ser algo que te debe hacer quemar tu corazón. Si no, hay algo mal ahí, hay algo que no está bien, porque me debe importar las almas. Vamos a orar.